son en sí estos instrumentos de precio al carbono, cómo funcionan y también presentarles algunos de los casos que hay en América Latina, porque hay varios ejemplos ya, y cuáles son estos resultados que ellos han ido obteniendo a raíz de estos programas. Y después vamos a hablar acerca de los mercados de carbono internacionales y de forma muy breve les voy a contar qué es el artículo 6 para que vayamos conociendo un poco cómo está ese mercado internacional de carbono. Y después tengo una encuesta ahí porque como bien decía Aida, o sea, la idea de hoy es empezarnos a familiarizar con estos temas. Cada uno de los temas que vamos a ver hoy es un universo por sí solito. Es prácticamente, y siempre lo decía yo, que el tema del artículo 6 es como aprender a hablar un idioma nuevo porque crearon un nuevo universo donde hay términos, donde hay conceptos que tenemos que entender para luego poder empezar a tener estas conversaciones a nivel nacional sobre cómo vamos a utilizar estos instrumentos si es que nos interesa utilizarlos, porque o sea, estos son unas de las muchas herramientas que los países tienen a su disposición para alcanzar las metas de la NDC. Entonces vamos a ir hablando a lo largo de la presentación acerca de lo que son toneladas de dióxido de carbono. A veces cuesta, o sea, si yo les digo una tonelada de residuos sólidos, creo yo que es más fácil visualizarlo, pero si estamos hablando de gases, por lo general no lo logramos ver, aunque sea un humo que nosotros quizás podemos visualizar, dimensionar una tonelada no es algo que nosotros normalmente asociamos con un gas, pero así es como se miden. Entonces, cuando hablamos en mercados de carbono, de lo que vamos a hablar son de toneladas de dióxido de carbono equivalente. La abreviatura es toneladas de CO2 equivalente. Y por lo general, un crédito de carbono equivale a una tonelada de dióxido de carbono equivalente. Decimos equivalente porque, aunque les llamemos mercados de carbono o instrumentos de precio al carbono, pueden servir para abarcar gases de efecto invernadero que no necesariamente son solo el CO2. Entonces, vamos a encontrar proyectos que reducen metano, vamos a encontrar proyectos que reducen óxido nitroso o los gases fluorados. Entonces, quiero que tengan en mente que así se ve una tonelada de dióxido de carbono equivalente. Siempre que presento esto, la gente se sorprende porque es algo que de verdad uno no logra visualizar y creo que si se vieran los gases así en esferas, probablemente la acción climática estaría mucho más avanzada porque estaríamos llenos de este tipo de esferas por todos lados, ¿verdad? Entonces, tengan en mente este concepto. Ahí está una tonelada de CO2. Aquí hay un resumen y siempre digo que esto es como un diagrama de jeroglíficos que hice, pero a mí me ayuda mucho la parte visual para verlo. En esencia, cómo funciona un mercado de carbono, y después vamos a ver lo del tema de los instrumentos de precio al carbono, es que tenemos un lado de demanda y un lado de oferta. En el lado de la demanda, lo que nosotros vamos a tener son entidades, personas, países, sectores como aviación o sectores como el sector marítimo, eventos, cualquier tipo de organización o entidad que está generando gases de efecto invernadero y que se ve en la necesidad, ya sea por una obligación que es obligatoria o por un compromiso voluntario adquirido, se ve en la necesidad de compensar sus emisiones. Cuando hablamos de compensar, son esas emisiones que yo ya no logro reducir porque las tengo que emitir. O sea, no hay forma que yo pueda evitar emitir o generar esas emisiones porque obviamente tengo que seguir realizando mis actividades y voy a generar esas emisiones. Entonces, esas emisiones que yo ya no puedo evitar emitir, las tengo que compensar. Entonces me surge la necesidad a mí de tener un mecanismo o una herramienta para compensar esas emisiones. Y ahí es donde entran los famosos créditos de carbono. Entonces nos vamos al otro lado. Surge esa necesidad de tener créditos de carbono. ¿De dónde salen esos créditos de carbono? Del lado de la oferta de los mercados. Entonces tenemos proyectos de soluciones basadas en la naturaleza, de reducción de deforestación, de protección de ecosistemas. Tenemos proyectos que van enfocados a prácticas agrícolas optimizadas o más eficientes que reducen emisiones. Tenemos proyectos que van orientados al sector transporte, proyectos que van basados en la tecnología como energías renovables, que lo que hacen es reducir la cantidad de emisiones que se generan.
Entonces, estos proyectos, por medio de diversos mecanismos, se certifican y logran emitir créditos de carbono. Entonces, empieza a fluir y ahí lo que tenemos es estos proyectos que generan créditos, los venden a las entidades que necesitan compensar su huella y a la vez estas personas o entidades pagan por estos servicios, en algunos casos ecosistémicos o en otros es el servicio de reducir o remover gases de efecto invernadero. Las reglas de esta transacción me las van a definir el mercado de carbono o las reglas nacionales que existan bajo las cuales se van a realizar estas transacciones. Esas reglas van a ir quedando más claro conforme vayamos avanzando en la presentación. Les mencionaba al principio que estos son solo una de muchas instrumentos, políticas que los países tienen. Acá hay un resumen de uno de los documentos que presenta el IPCC de todas estas herramientas que tienen los países a su disposición para abordar la mitigación a nivel nacional. Entonces tenemos la opción de implementar regulaciones o estándares, impuestos o cobros que vayamos a hacer, algunos permisos comercializables, acuerdos voluntarios, subsidios o incentivos, instrumentos de investigación, de información. Tenemos investigación y desarrollo y otras políticas que no van enfocadas a reducir gases de efecto invernadero, pero que sí tienen un impacto en términos de gases de efecto invernadero. Entonces, esta es una serie de políticas. El mix de políticas que se vayan a utilizar a nivel nacional depende de cada país, porque cada país tiene sus propias prioridades, sus propias necesidades, y con base a eso se va decidiendo cuáles van a ser esos instrumentos o mecanismos que se quieren implementar. Los instrumentos de precio al carbono entran dentro de esta serie de instrumentos, o sea, son opciones que los países tienen, no es algo que tengamos que utilizar, son opciones. Y vamos a ver que son mecanismos que tienen la capacidad de ser diseñados de acuerdo a las necesidades específicas que tiene cada país. Eso sí, a pesar de que cada país puede utilizar una serie diferente de estos instrumentos, algunos criterios comunes que se pueden utilizar para seleccionar cuáles van a ser estos instrumentos que se quieren utilizar. Dentro de ellos está la efectividad ambiental, que en efecto vaya a hacer lo que nosotros queremos que haga, que ayude a reducir esos gases. ¿Qué tan costo efectivo es la medida que voy a implementar? ¿Cuáles van a ser esos efectos distribucionales que tiene, incluyendo temas de equidad? O sea, ¿qué tanto va a afectar? O sea, lo que queremos es que afecten de forma más pareja a la población y que no vaya a haber un grupo que se vea más afectado por estas políticas. Y la factibilidad institucional que tenemos para hacer cumplir esto. Les pido perdón, no sé si se escucha el ruido de fondo, perdón, pero es que hay uno de los vecinos que está remodelando, así que no, espero que no se escuche. Ay, qué bueno, entonces yo me quedo tranquila, solo yo estoy sufriendo aquí. Bueno, ok. Entonces seguimos, veamos qué son en sí. Hablamos de que estos instrumentos de precio al carbono son una de las muchas herramientas, pero veamos qué son en sí estos instrumentos de precio al carbono. Existen lo que se llaman estos costos externos del cambio climático, que normalmente no se ven reflejados dentro del precio que nosotros estamos pagando por los bienes y servicios. Cuando hablo de estos costos externos es que ya estamos empezando a ver esos efectos del cambio climático. Estamos empezando a ver que el cambio climático afecta los cultivos, está causando daños en infraestructura. Creo que ahorita la tormenta Julia dejó bien claro cuáles son algunos de estos costos externos que ese aumento de gases en la atmósfera está produciendo. También tenemos problemas de salud y obviamente los usuarios o los individuos vamos a tener que cubrir esos gastos que van a empezar a surgir. Entonces, lo que hacen estos instrumentos es que capturan esos costos externos que tienen las emisiones de gases de efecto invernadero y los amarran o vinculan a la fuente donde se están generando por medio de un precio. Entonces, lo que queremos es que la persona o la entidad que está generando esos gases de efecto invernadero tome decisiones acerca de cómo los va a reducir. Estos instrumentos de precio al carbono nos pueden servir para alcanzar metas de mitigación, escenarios de descarbonización, cualquier otra meta que nosotros tengamos de reducción de gases de efecto invernadero.
dan flexibilidad en la ruta de acción, porque yo le estoy diciendo a la persona, mira, tenés dos opciones, o reducís los gases, la cantidad de emisiones que estás generando, o pagas el precio que está asociado, pero la persona o la entidad tiene la opción de decidir. Entonces es una especie de un mecanismo de flexibilidad. Una manera sencilla de verlos es ese principio de quien contamina paga, porque al amarrar el precio a las emisiones de gases de efecto invernadero, estamos haciendo que el que está generando la emisión pague un precio por ese impacto que van a tener las emisiones en la atmósfera. Además, pueden ser herramientas para promover innovación y desarrollo. Si yo como entidad no quiero pagar ese costo adicional, puedo invertir en buscar mejores y nuevas prácticas para hacer las cosas, encontrar nuevas fuentes de energía. Me ayuda a ser más creativo y a encontrar formas de evitar generar esas emisiones, ¿verdad? Y además, en algunos casos, vamos a ver que pueden ser también una forma en la que podemos generar recursos públicos para financiar otras acciones de cambio climático. Qué bonita la definición, pero ¿cómo funcionan en sí? Hay dos formas en las que nosotros tradicionalmente tenemos un precio al carbón. La primera es limitando la cantidad de gases que vamos a generar y la segunda es poniéndole un precio a los combustibles a base de carbón. En el caso de cantidad, lo que está haciendo el gobierno es que genera una serie de permisos. Entonces, a las entidades que van a estar sujetas a este techo de emisiones que el gobierno va a poner, se le da una serie de permisos de emisión o derechos de emisión. Entonces, algunos sectores de la economía van a estar sujetos a este límite de las emisiones. Entonces, yo que puedo ser, digamos, viene el gobierno y me dice, mire, usted, sector X de la economía, va a tener un techo de emisiones. Usted esa cantidad de emisiones al año no puede pasar. Entonces, yo tengo dos formas de adquirir esos permisos o derechos de emisión. En algunos esquemas, el gobierno va a llegar y me va a decir, mire, acá están sus permisos. Entonces, me dice, usted tiene 100 unidades que puede emitir al año. Así es cuando es de asignación gratuita. Entonces, el gobierno me regaló a mí esas 100 unidades que yo tengo para emitir durante ese año. O abren un proceso de subasta en donde yo voy y compro por medio de un proceso de subasta esas emisiones que yo voy a emitir. Al final del año, si yo me pasé de ese límite, o sea, de esas 100 unidades que yo tenía permiso de emitir, voy a tener que ir a buscar dónde puedo comprar esas unidades. Entonces van a haber algunas empresas que quedan debajo de ese límite que las pueden comercializar. Tengo un diagrama más adelante que va a dejar esto más claro, pero en este tipo de esquema, lo que tenemos certeza es de la cantidad de emisiones que se van a generar, porque al tener un techo fijo, el gobierno sabe exactamente, el gobierno o el ente regulador sabe exactamente cuántas emisiones se van a generar al año, pero tenemos incertidumbre sobre el precio por tonelada que van a tener estas unidades. Esa incertidumbre se debe a que ese precio se va a definir por las leyes de la oferta y la demanda. Ese es en el caso de yo limitar la cantidad. Otra forma en la que podemos ponerle un precio al carbono es asignando un precio directo a los combustibles a base de carbono. Entonces, ese precio se le va a colocar en diferentes puntos de la cadena de valor de ese combustible. Puede ser cuando lo voy a extraer de la tierra, cuando se va a importar o cuando quemo el combustible. Lo que hace esto es que en esencia el combustible sea más costoso y por lo tanto debería de funcionar como un desincentivo para utilizarlo. Aquí tengo certeza sobre el precio, pero tengo incertidumbre sobre la cantidad de emisiones que se van a generar porque esto va a depender de qué tan flexible, o sea, qué tanta elasticidad de precio haya y qué tan sensible va a ser ese aumento de precio, qué tanto va a servir de desincentivo. Entonces, en esencia, estos son los dos instrumentos de precio al carbono que hay tradicionalmente. Más adelante les voy a comentar que hay otras formas de ponerle precio al carbono que también generan esa oferta y demanda de créditos que nosotros podemos generar. Aquí está un diagrama en donde se clasifican estos diferentes instrumentos de precio al carbono. Vamos a ver que la necesidad de compensar puede ser
o voluntaria o obligatoria. Cuando decimos que es de obligatoria, es de cumplimiento. En inglés es compliance. Entonces empiezan a surgir estos dos mercados, el mercado voluntario y el mercado de compliance. Y tenemos dos escalas también, si lo ven en la línea del eje X, aquí abajo. Tenemos instrumentos que van a ser domésticos, o sea, es decir, implementados en territorio nacional, y vamos a tener mercados que van a ser internacionales. Si nos vamos arriba a los de cumplimiento, tenemos algunos instrumentos de precio al carbono nacionales, que son los sistemas de comercio de emisiones y los impuestos al carbono. Estos son obligatorios. A mí no es como que el gobierno me está diciendo, mira, tenés la opción de no pagar el impuesto si quieres. No, si estoy quemando el combustible y en mi país hay un impuesto al combustible de carbono o un impuesto al carbono, voy a tener que pagarlo, ¿verdad? Hay otros que tienen opciones o mecanismos de flexibilidad. Vamos a ver que hay algunos de estos mecanismos que les llamamos mecanismos híbridos. Esos tienen un poquito de más flexibilidad porque aunque me están diciendo, mira, tenés que pagar este impuesto, me están dando a mí también otras opciones sobre cómo lo voy a pagar. Entonces, ahí vamos a ver el ejemplo de Colombia. Colombia tiene un mecanismo híbrido en donde tiene ese mecanismo de flexibilidad. Y luego ya nos vamos aquí arriba a la parte internacional y tenemos algunos esquemas sectoriales como el CORSIA, que lo que busca es reducir las emisiones en el sector de aviación internacional civil. Y tenemos a nivel de los gobiernos los compromisos que hemos adquirido bajo la Convención Marco. Todos los demás, que son estos sistemas de comercio de emisiones, los impuestos al carbono, incluso el CORSIA de la aviación, van dirigidos a actores del sector privado. En el caso de los gobiernos, a nivel internacional, tenemos también nosotros un compromiso obligatorio, que es el que hemos adquirido en nuestras NDCs. Por otra parte, existen entidades que han decidido asumir compromisos de carbono neutralidad o que han decidido neutralizar su huella de carbono o que como parte de su programa de responsabilidad social corporativa tienen un compromiso. Entonces, también está una serie de actores que tienen metas voluntarias de compensación de emisiones. Continuemos con esto y creo que conforme vayamos viendo estos ejemplos, esto va a ir quedando cada vez más claro porque entiendo que a veces es un poquito abstracto. Acá, solo para que se vayan dando una idea de cómo están organizados los instrumentos de precio al carbono alrededor del mundo, vamos a ver que ya hay varios sistemas de comercio de emisiones alrededor del mundo. Aquí pueden ver en rosadito los que están ya implementados o que están planificados. En nuestra región, México y Colombia tienen contemplados sistemas de comercio de emisiones. En azul oscuro ven los países que tienen o estados que tienen impuestos al carbono, y en anaranjado los países o lugares que tienen las dos, que tienen sistema de comercio y que tienen impuesto al carbono. En total hay 68 sistemas de instrumentos de precio al carbono alrededor del mundo. Aquí, ojo, estoy hablando solo de sistemas de comercio de emisiones y de impuestos al carbono. En total, estos instrumentos de precio al carbono alrededor del mundo cubren el 23% de las emisiones globales. Y solo para que se den una idea, porque obviamente estos precios que tiene el carbono en todos estos lugares que están encendidos en el mapa van cambiando. En algunos lugares el impuesto al carbono tiene un valor de $5 por tonelada y en otros está por arriba de los $50 la tonelada. Entonces, ¿cuánto tiene que ser ese precio al carbono? Según esta coalición de liderazgo de precio al carbono, el Carbon Pricing Leadership Coalition, para alinearnos a la meta de París, o sea, de los 2 grados centígrados o del 1.5 grados centígrados, ese precio debiera de estar para el 2030 entre 50, entre 50 y 100 toneladas, entre 50 y 100 dólares por cada tonelada de dióxido de carbono. O sea, el impuesto al carbono debería estar entre ese rango. ¿Por qué? Porque dicen que si el precio que yo tengo que pagar por tonelada está en ese rango,
va a incentivar las acciones necesarias para encaminarnos hacia la meta de París. ¿Qué pasa en nuestra región de América Latina? Tenemos también impuestos al carbono y sistemas de comercio de emisiones. Sistemas de comercio de emisiones hay en México y les traigo un diagramita sobre cómo está estructurado ese sistema de emisiones. Y Colombia tiene uno planificado, están todavía terminando de establecer cómo se va a ver y terminando de trabajar las reglas del juego, así que ese está en camino todavía, pero está bajo construcción. Y luego hay algunas jurisdicciones que tienen impuesto al carbono. Aquí en América Latina tenemos a Argentina, Chile, Colombia y México que tienen impuestos al carbono. Y existe este mecanismo híbrido, que lo pueden ver acá, que son los países que tienen un impuesto al carbono, pero tienen un mecanismo de flexibilidad que ellos le llaman la no causación del impuesto, en donde la persona o la entidad que está sujeta al pago del impuesto tiene dos opciones. O paga el impuesto o va y compra créditos de carbono por la cantidad de emisiones que generó y con eso se quita el pago del impuesto, pero tiene que presentar los créditos de carbono. Les voy a contar del caso de Colombia en un par de diapositivas. Además de estos dos que eran los IPCs tradicionales, por así decirlo, existen otras formas en las que los gobiernos o los entes reguladores pueden generar esa oferta y demanda de créditos de carbono dentro del territorio nacional y así lograr movilizar financiamiento de sectores emisores hacia sectores que están removiendo o reduciendo emisiones. Dos ejemplos de esto, que a mí me gusta mucho, los programas voluntarios de gestión de gases de efecto invernadero, son programas nacionales que han sido implementados en estos 6 países que ven ahí en la pantalla y lo que hacen es que básicamente están incentivando a los actores del sector privado a medir, reducir y compensar sus emisiones. Les voy a presentar también 2 ejemplos de estos programas voluntarios y vamos a ver cómo es que generan esa demanda de créditos de carbono. Y finalmente tenemos el famoso pago por resultados, de esos hay varios proyectos, aquí en Guate tenemos algunos en el sector forestal, pero les voy a presentar un caso en donde se genera un mercado nacional de pago por resultados. Brasil generó un programa nacional de eso, entonces vamos a ver cómo lo están manejando ellos. Aquí está nuevamente el famoso sistema de comercio. Ahora lo que vamos a ver en este siguiente segmento es una serie de ejemplos. Les traigo 4 ejemplos diferentes de estos diferentes IPCs que vimos alrededor de la región de América Latina para ir conociendo cómo funcionan y por qué es que los han implementado estos países. Dani, perdón. Sí, adelante, Aida. Es que yo era que tenemos algunas dudas, nos podemos dar porque si no se nos va a ir antes. Gaby, si quiere, después voy yo. Tengo varios. Dele. Gracias, gracias Aida y muchas gracias Dani, la verdad que está súper interesante la presentación, aquí estoy, va a tomar nota. Mira, solo yo tengo que acabar algunas dudas que creo que tal vez es importante como ir resolviendo antes de continuar, para que sea más fácil, ¿verdad? Comprender bien cómo es que funciona todo esto. Mira, la primera es que cuando tú hablabas lo de la asignación gratuita, o la subasta, ¿verdad? Digamos, en este caso, me entró la duda de, por ejemplo, si entonces estos sectores ¿verdad? O empresas están pagando en esa subasta por esas emisiones, entonces, ¿por qué después deben de pagar de nuevo? Digamos, ya están empezando a pagar, digamos, desde la subasta ya están pagando por esas emisiones versus la asignación gratuita, digamos. Yo quisiera saber en qué países funciona lo de la asignación gratuita y en qué países funciona lo de la subasta, porque con la subasta estás pagando lo que te están dejando emitir, digamos, y luego todavía si haces más, tienes que pagar más. Me imagino que con la subasta el precio va a ser mucho más bajo, ¿verdad? Pero no sé, digamos, esa es la primera duda que me entró con eso. Luego también la parte de los verificadores, ¿verdad? No sé si los verificadores de todas estas reducciones, no reducciones, sino que de estos créditos de carbono generados, si son los mismos de los que hemos hablado siempre, digamos, DERRA, CBB y todos estos, o si hay, digamos, bajo este nuevo tema, ¿verdad? Que se estaba trayendo con el artículo 6, si hay como nuevas formas de verificar, nuevos estándares, no sé. Esa parte también tengo duda. También tengo duda de
¿a quién se le pagan esos, digamos, esas emisiones, ¿verdad? Que se están emitiendo de más, no es la redundancia? ¿A quién se le pagan? ¿Va al gobierno? ¿Hay alguna regulación de en qué deben de gastarse? ¿En qué deben gastarse esos fondos que entren por el pago de impuestos? O, ¿verdad? Tengo duda de cómo se regula eso, porque idealmente del gobierno debería de utilizarlo para temas de cambio climático también, ¿verdad? Pero no sabemos cómo funciona, imagino que dependerá en cada país. Otro tema también es que entiendo que el sistema de comercio de emisiones es obligatorio, pero, ¿verdad? Y en el esquema que tú tenías en la diapositiva anterior aparecen también los sistemas voluntarios. Tengo duda de red ahí, porque por ejemplo en Guatemala tenemos el programa de reducción de emisiones, este proyecto con el Banco Mundial, varios proyectos individuales red, hemos vendido aparte, ¿verdad? Pica de hule, varios proyectos. Entonces tengo duda de si eso no entra como programas voluntarios. O dónde entra red. No sé si lo tenés ahí como la financiación basada en resultados, pago por resultados en varios proyectos. ¿Y cuál sería la diferencia con los programas voluntarios, verdad? Porque yo tengo entendido que red, dentro de todo, es parte del mercado voluntario. Por ahí me quedaría ahorita para... Déjenos a nosotros también. Perdón, muchas gracias. No, gracias, Gaby. Yo también tengo Espéreme, Aida, no sé si respondemos las de Gaby, de ahí pasamos a las siguientes. Sí. Primero Gaby, después pasamos a los... Sí, gracias. Va, démosle. Entonces voy en orden. Va. Gracias. Regresemos al sistema de comercio de emisiones. Un ejemplo y el más antiguo que hay es el de la Unión Europea. La Unión Europea tuvo el primer sistema de comercio de emisiones que pudo surgir porque, en esencia, cuando estábamos en Kioto, lo que tenían cada uno de los países, anexo 1, era un techo de emisiones. Entonces, al tener un techo, se empieza a generar ese concepto de yo de acá no me puedo pasar, ¿verdad? Entonces, el sistema de comercio de emisiones de la Unión Europea lo han ido implementando por etapas. En la primera etapa, ellos empezaron con esta asignación gratuita. Ahí a la empresa no le está costando ni un centavo cada uno de esos derechos de emisión que tienen. Entonces, digamos que el techo que tenían inicialmente las empresas del EU ETS era de 100 toneladas al año. Entonces venía el gobierno a principio de año y les decía, miren señores, aquí están sus 100 toneladas. A final de año presentan ellos sus resultados de emisiones y si la empresa quedó en 100, perfecto, le vuelve a entregar al gobierno, mira, acá están los 100 permisos que yo tenía. Por cada tonelada que yo, entidad sujeta a un sistema de comercio de emisiones, voy a emitir, tengo que tener un derecho de emisión. Ahí no me costó ni un centavo, porque el gobierno me regaló esas 100 unidades, por así decirlo. Me dijo, aquí están sus 100 unidades para emitir. Va, perfecto. Y yo quedé en 100, nítido. ¿Qué pasa en los otros dos casos que son los que tenemos acá? Esta empresa, la instalación 1, metió tal vez eficiencia energética, energía renovable, yo no sé, hizo algo y paró quedando en 50 toneladas. O sea, al final del año hizo sus cuentas y emitió 50 toneladas. Entonces le sobraron 50 de esos permisos que el gobierno le había regalado. Entonces ahí le surge un incentivo de irlo a vender a esta otra entidad que se pasó del techo. Entonces, en vez de emitir las 100 toneladas que el gobierno le había dado permiso, emitió 150. Entonces, cuando el gobierno le dice, mira, chulo, ¿dónde están tus 100 unidades o tus permisos para esos 150? Ya tenía las 100 que le había dado al gobierno, pero, uy, le hacían falta 50. ¿Dónde las va a encontrar? Entonces, se va al mercado y compra estas 100 que a este le sobró, estas 50 que a este le sobró, se las vende a este, y entonces este ya tiene las 150 que le tiene que presentar al gobierno. Entonces ahí, en el caso de asignación gratuita, no me está costando a mí nada si yo me quedo dentro del techo que el gobierno me dio. O sea, yo no tuve que invertir en comprar estos permisos. En el caso de la subasta, que es la siguiente fase que tiene el sistema de comercio de la Unión Europea, por ejemplo, ya no les van a regalar estos 100 iniciales. Entonces, yo como empresa, si yo sé que yo al año aproximadamente emito 100 toneladas, voy a tener que ir y por medio de una subasta irlas a comprar. Entonces, en vez de que antes eran gratis, yo ahora voy a tener que pagar, digamos, $1 por cada una de estas toneladas. Me va a costar a mí como empresa $100 al año, porque esos permisos ahora ya no me los está regalando el gobierno, sino que yo los tengo que ir a comprar.
¿Ya? Esta es la diferencia entre asignación gratuita y el proceso de subasta. El proceso de subasta obviamente va a estar sujeto a qué tantas empresas están pidiendo las unidades que el gobierno sacó, porque ese techo general aplica a todas las entidades. Entonces, digamos, el gobierno dice, vamos a normar al sector energía, y en total las emisiones del sector energía no pueden pasar de 1,000 unidades. Entonces, el gobierno va a subastar 1,000 unidades. Que las unidades, o sea, los diferentes generadores del sector energía, se van a tener que pelear por medio de la subasta, ¿ya? Así es como funciona ese proceso de alocación gratuita o de subasta. Me voy a saltar a tu tercera pregunta, Gaby, que es a quién se pagan esas emisiones. Normalmente, obviamente, van pagadas al gobierno. En el caso de los sistemas de comercio, el valor de las unidades depende, porque en algunos casos introducen la oportunidad, y lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, en el caso de México, permiten que estas unidades, o sea, si vos necesitas ir a comprar unidades, o se las puedes comprar al que le sobró, o se la puedes comprar a otro proyecto que está generando mitigación en el país. Entonces, depende de cómo armes las reglas. Entonces, aquí el precio por estas toneladas, o sea, el valor de esto, no le está entrando al gobierno, sino que le entra a esta entidad. Entonces, lo que estás haciendo acá es que estás generando un incentivo para que las instalaciones o las empresas sujetas a este esquema empiecen a innovar para reducir sus emisiones. O estás movilizando esta demanda que está aquí hacia proyectos de bosques, hacia proyectos de energías renovables. Depende mucho de cómo el país quiera estructurar de dónde puede salir esta otra oferta de créditos. ¿Ya? Ese es en el caso de un sistema de comercio. En el caso de los impuestos al carbono, dentro de las leyes que le dan vida a los impuestos al carbono, te dice porcentualmente a dónde van a asignar esas ganancias que reciben. Entonces, por ejemplo, en el caso de Colombia, tienen déjame ver, es que tengo el chivo acá porque no me lo sé de memoria, cada uno lo asigna diferente. Chile tiene un porcentaje que va a las provincias, un porcentaje que va a no sé qué de lo que recaudan del impuesto. En el caso de Colombia, una parte va a, espérate, acá lo tengo, que no se quiere cargar. Acá está. Un 25% del que tienen va a servicios ecosistémicos, tienen otro porcentaje que va a, espérame. Así lo van asignando ellos, o sea, diferentes cosas. En el caso de Colombia, otro porcentaje, el 70% de ellos va a temas del conflicto armado, 5% para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. O sea, depende de cada país cómo va a distribuir esas ganancias generadas por el tax, pero es diferente. O sea, aquí el dinero fluye hacia los que logran ser más efectivos o hacia proyectos de mitigación, y en el impuesto sí es recaudado por el Estado. Mira, perdón, del tema de impuestos, ¿los impuestos son para qué sectores? Porque no puede ser porque, o sea, todos emitimos, digamos, ¿verdad? Ahí no es a sector, sino que es al combustible. Entonces se lo pones al contenido de carbono de cada combustible. Entonces así es como funciona. Y en el caso, por ejemplo, de Colombia, ellos lo que hacen es que se le pone, o sea, el impuesto se causa una sola vez cuando lo vendes en territorio nacional, cuando el productor del combustible lo retira para consumo propio o cuando el combustible se importa. Entonces, en uno de estos 3 puntos vas a generar el impuesto. Entonces, lo que hacen ellos es que el distribuidor mayorista del combustible se lo paga al productor o al importador, y el productor o importador es el recaudador del impuesto, que es el que después ya se lo paga al Estado. ¿Ya? Así es como funciona, pero vamos a ver que en el caso de Colombia hay otra opción diferente a solo pagar el impuesto. Y eso lo va a definir cada país. O sea, esa forma lo define cada país, el monto. El carbon tax de Colombia es $5 por tonelada aproximadamente. El de Chile está el de Argentina está en $10 por tonelada. Espérate, entonces regresando a las otras preguntas. En el caso de los verificadores y los validadores, hay que hacer una distinción. Tú mencionabas Verra y Gold Standard. Verra y Gold Standard y otros que vamos a ver en una diapositiva posterior son estándares. Así como están las normas ISO, que me dicen a mí lo que tengo que cumplir,
Verra y Gold Standard son los estándares que me dan a mí las metodologías que yo tengo que cumplir para que ellos me certifiquen mi proyecto. Entonces yo cumplo, hago, lleno mi proyectito con todas las metodologías de ellos y después tengo que contratar a lo que se llama un BDO, un órgano verificador o validador, que es un tercero. O sea, no es Verra y no es Gold Standard, es una entidad tercera. Ahí, ahorita se me escapan los nombres, pero hay un montón de, muchos de los que dan los servicios de verificación de normas ISO, te dan servicios de verificación de esto. Como SGS, SGS. SGS, por ejemplo. Entonces, tengo que ir con ellos y ellos ya hacen toda la auditoría y van y certifican que en efecto yo estoy generando las reducciones o las remociones que dije que iba a generar. Entonces, así es como funciona. ¿Cuáles son esos órganos verificadores y validadores que están aceptados? Me lo va a decir cada estándar o cada mercado bajo el que yo me estoy moviendo. Entonces, si yo me muevo en el mercado voluntario, Verra y Gold Standard me dicen quién me puede verificar y validar mi proyecto. Si yo me muevo en el artículo 6, que es el mercado regulado, la convención marco es la que me dice quién me puede verificar y validar mi proyecto. Y si yo me estoy moviendo a nivel nacional, el gobierno o el ente regulador de ese mercado nacional o de ese sistema de comercio es el que me dice quién puede verificar y validar mis proyectos de reducción y de remoción. Por lo general, existen también normas ISO, una de las 14.060 y algo, dice cuáles son esos requisitos que tienen que tener los verificadores y validadores. Entonces, si por ejemplo decidiéramos diseñar un mercado nacional de carbono, se puede basar sobre estas normas internacionales para los requisitos que tienen que cumplir estos órganos verificadores y validadores. Entonces, con eso ya vamos con la segunda pregunta. Ay, perdón, mira, ahí. Dale, dale. En relación a eso, perdonen, por eso de una vez, porque si no después es regresar a los temas, perdón. Digamos, los costos, ¿verdad? Para esta verificación y esta validación, yo sé que son bien altos. Eso lo absorbe el que va a estar recibiendo el pago, digamos, ¿verdad? Sí, sí, tú como desarrollador de proyecto tenés que cubrir eso. Y los estándares, o sea, Verra, Gold Standard, te cobran también un proceso. Si se van a la página de Verra y de Gold Standard, ahí puedes encontrar más o menos cuáles son esos costos para dar inicio a todo eso. O posteriormente podemos invitar a una empresa que se dedica a dar esos servicios solo para conocer cómo funciona. Tengo un contacto que es un chavo de acá de Guate que trabaja con una empresa de afuera que lo que hacen es apoyar. Ellos son los que apoyaron a Ecofiltro con todo el proceso de certificación de ellos, entonces nos puede dar más detalle de cómo funciona ese rollo. Y la última era el tema de red. Yo en red no soy experta, es esto otro universo de temas, pero de lo que entiendo es, al igual que en el mercado internacional, red se divide en dos temas. Está red bajo la convención, que creo que está dado por el marco de Varsovia, si no estoy mal, y tenés red en el mercado voluntario. Existe un problema porque las metodologías que se utilizaban para cuantificar las reducciones y las remociones de red son diferentes dependiendo de si me estoy moviendo a nivel de jurisdicción o si me estoy moviendo a nivel de un proyecto. Entonces, las metodologías no cuadraban. Ahorita Verra ha desarrollado toda una metodología para ver cómo hacen para que las contabilidades cuadren, porque obviamente si yo tengo un territorio enorme nacional, pero dentro de eso tengo pequeños áreas que son privadas, tengo que tener una forma de llevar esa contabilidad para que se hablen entre ellas y no se vayan a duplicar esas reducciones. Entonces, depende mucho del esquema en el que te movas. Y en el caso de este que les mencionaba, de los servicios ecosistémicos, el caso que traigo es el de Brasil. Brasil metió un programa, o sea, creó en esencia, lo que quieren crear ellos es un mercado de pago por servicios de la naturaleza. Y no es solo el tema de los bosques, sino que tenés otro montón de servicios que ellos están contemplando ahí. Lo que quieren es generar como esa demanda por esos pagos por resultados. Pero de red sí no me atrevo a hablar mucho más que eso, porque no soy experta, pero también podemos organizar sesiones posteriores con expertos en red. Gracias, Dani. Muy amable. Gracias, Dani. Con Ludwig, adelante. Gracias, Dani. Hola a todos, buenas tardes. Y yo también aquí tomé nota de todas las preguntas de Gaby, muy interesantes.
Quizá la mía no es tanto pregunta, sino es un más comentario. Es bien interesante que podamos todos repasar cómo funcionan los sistemas de mercado, especialmente porque cuando nace el mercado de la Unión Europea, todos lo veíamos con fascinación por el objetivo, por la metodología que al inicio se miraba muy bien planteada. Y creo que estamos en el momento exacto de tomar esta información de base y poder reflexionar sobre estas lecciones aprendidas y qué nos deja el mercado europeo, porque ahora nos damos cuenta que es una dinámica que no funciona ni en los países desarrollados, como fue diseñado el mercado originalmente. Yo precisamente miraba hace poco las noticias del precio de la energía eléctrica en Alemania, que superó los 700 euros por megawatt el pasado mes de agosto, cuando aquí en Guatemala tenemos un costo de $70 por megawatt. Entonces estamos a un décimo de lo que cuesta la energía eléctrica en Alemania. Esto intensificado por toda la cuestión de la guerra ruso-ucraniana. Y realmente esta crisis la ocasiona el mercado de carbono. Y lo que no vemos aquí en estos charts o en estas dinámicas vemos que hay una interacción entre Estado, empresa, quienes generan bonos a favor, quienes necesitan bonos, pero no vemos que quien paga esta factura es el consumidor final. Al final hay un informe bien interesante que dice que solo la fase 3 del mercado europeo del 2013 al 2021 generó 78 billones de euros en costos adicionales para los consumidores. Y esto, la pregunta de Gaby era bien interesante, ¿a dónde se va? Y depende, como tú decías, re bien, hay lugares que lo tienen adjudicado a gobierno central, la Unión Europea tiene una asignación directa para el gobierno europeo, de ahí se está sacando mucho de los subsidios para los combustibles, para las energías renovables. Entonces es una dinámica bien interesante que quería resolver un problema, pero nos trajo otro completamente diferente, ya no de carácter climático, sino de carácter de seguridad energética. Entonces, creo que esta base es crucial para países en desarrollo como nosotros para poder montar esquemas que tengan sentido, que se adapten a las prioridades y necesidades nacionales y no tomar quizá una iniciativa muy acelerada. Y yo sé que todos queremos salvar el mundo, pero el caso como México, que está poniendo un esquema de impuestos y de mercado federal, pero ahora también hay estados que están intentando imponer un esquema de impuestos y de mercados estatales. Entonces estamos teniendo riesgos de doble impuesto sobre una misma actividad productiva que al final pagamos todos como consumidores. Entonces, solo felicitarte, Dani, porque esta es una base increíble y creo que nos puede servir para construir algo que represente o tomar la decisión de que definitivamente no es algo que se adapte a nuestras necesidades como país. Y perdonen la voz que estoy un poco ronco, pero Julia no me ha tratado muy bien. Está Julia. Gracias, gracias. Gracias, Ludwig. Y sí, estos instrumentos obviamente son perfectibles, o sea, son cosas que se van implementando muchas veces de forma escalonada y armar un sistema de comercio de emisiones no es así nomás, o sea, son cosas que requieren de investigación extensiva para asegurar que no generen ningún efecto adverso o que esos se minimicen. No sé si tenemos otras preguntas o comentarios. Dani, yo tengo varias, pero solo voy a dar una, porque si no, no vamos a seguir avanzando. Solo tal vez, solo regresando los ejemplos que usted decía del impuesto carbono que usted ponía en su Filmina 9, de que está Argentina, Chile, Colombia y México. Todos, pregunto, el impuesto de carbono siempre está ligado al combustible. Sí, los que distribuyen, ¿o cómo? Solo para entender. Sí, o sea, está aplicado de diferente forma, pero siempre va a el contenido de carbono de los combustibles. Algunos han implementado, es que no me recuerdo ahorita porque son casos diferentes cada uno, pero lo han ido haciendo de forma que no, o sea, los que antes no estaban o que ya estaban sujetos a unos pagos no lo tenían que pagar, pero la idea es que lo han ido implementando buscando minimizar esos impactos adversos que vayan a generar o que afecten de forma desproporcionada. Entonces, algunos lo aplicaron solo a los combustibles líquidos, otros lo aplican a todos los combustibles a base de carbono. Entonces, depende mucho de cada uno de los países cómo se ha ido haciendo y en algunos tienen como forma escalonada de irlo aplicando. Entonces, empezaron solo con los combustibles líquidos y después se va como, o sea, se tiene contemplado de aquí a X cantidad de años irlo expandiendo. Entonces, cada uno lo ha ido implementando de forma diferente porque obviamente hay un análisis de fondo
del impacto económico que eso puede tener, porque lo que han ido buscando es minimizar esos efectos adversos que pueda generar. Gracias, Dani. Si quieren, seguimos y así seguimos, la seguimos interrumpiendo más adelante. Gracias. No tengan pena, ahí vamos a la orden viendo. Acá es el caso del ejemplo de México, de cómo han implementado ellos este sistema de comercio de emisiones en su jurisdicción. En total están 300 entidades que van a estar sujetas a este sistema de comercio de emisiones, que entre todas representan el 40% de las emisiones nacionales. Entonces, ellos arrancaron con una fase de prueba, porque obviamente esto conlleva de habilidades tanto del ente regulador como de los entes regulados. Yo como ente regulado voy a tener que saber medir y reportar mis emisiones, más todas las otras actividades que hay que hacer. Y el ente regulador, por su parte, también tiene que tener la capacidad institucional para cubrir esto, ¿verdad? Entonces, durante la fase de prueba de ellos, arrancaron solo con las entidades que emitían más de 100,000 toneladas de dióxido de carbono equivalente al año. Y lo que hacían o cómo funciona en esencia es que si el REN es el Registro Nacional de Emisiones de ellos, entonces si la entidad sobrepasa ese umbral establecido, entonces sí está sujeto a ser parte del sistema de comercio, entonces es participante del sistema de comercio de emisiones, recibe derechos de emisión que la autoridad asigna, en este caso es asignación gratuita, lo que ellos están utilizando, y después puede obviamente realizar acciones de reducción, comprar o vende esos derechos de emisión o compra o vende compensaciones de emisiones. Y al final del año le entrega al gobierno los derechos de emisión por las emisiones que generó. Entonces, la cantidad de derechos de emisión entregados son iguales a las emisiones, sí, cumplió con los requisitos, y si no son iguales a la cantidad de emisiones que generó, no cumplió, entonces tiene que ir a buscar y comprar esas emisiones. Por otra parte, las entidades que no participan dentro del sistema de comercio, pero que están certificando sus reducciones de emisiones, o sea, sus mitigaciones, si no están certificándolas no pueden hacer nada, pero si sí las certifican, que era todo ese proceso que hablábamos con Gaby, que pasan por un proceso de verificación y de validación establecido por las normas del sistema de comercio, entonces se pueden volver en un proveedor de compensaciones de emisiones y vendérselas a las entidades del sistema de comercio que necesiten compensar sus emisiones. Así es como está contemplado el de México. En general, ellos pusieron un techo al sector energía e industria. Entonces, ahí los que distribuyen y utilizan hidrocarburos y también a la generación de electricidad, en el caso de energía, hay varios sectores industriales de ellos que van a estar sujetos a este sistema de comercio de emisiones. Otro ejemplo que habíamos ya hablado un poco es el caso del impuesto nacional al carbono que tiene Colombia. Este va relacionado al contenido de carbono y ellos empezaron con esto en el año 2017. Como les mencionaba, es o cuando se vende, o cuando se importa, o cuando se retira el impuesto al carbono, y aquí está un poco el que es responsable del pago de ese impuesto, y como bien decía Ludwig, por supuesto ese valor obviamente se traduce al usuario y al consumidor final. Entonces lo que estamos haciendo ahí en esencia es, si el combustible se pone más caro, en teoría yo debo de cambiar también mis actividades y buscar generar menos emisiones, ¿verdad? Esa es la idea o el concepto teórico detrás de un impuesto al carbono. Entonces, aquí está como ellos lo iban a hacer la recaudación, o sea, el impuesto se paga, lo recobra la DIAN de ellos y va una parte de los fondos recaudados a postconflicto y otra parte va a inversión en manejar erosión costera, reducción de deforestación y un montón de otros temas relacionados al cuidado de la naturaleza. Así es como funcionaría si solo fuera un impuesto al carbono, pero en el caso de Colombia, ellos introdujeron lo que se conoce como un mecanismo de no causación del impuesto. Entonces, ese mecanismo lo que hace es que todos los que están sujetos al pago del impuesto puedan ir y comprar créditos de carbono para no pagar el impuesto. Entonces, o pago impuesto o compro créditos de carbono por el porcentaje de emisiones que generé.
Compensa. El gobierno es el que dice cuáles créditos de carbono puedo comprar. Entonces, en el caso de Colombia, ellos permiten que compren créditos que no tengan un vintage o una añada mayor a 5 años. El vintage en los mercados de carbono me dice que el crédito, o sea, el año en el que se emitió el crédito o el año en el que se realizó la reducción, y que tienen que ser proyectos o créditos que fueron generados en el territorio de Colombia. Entonces, lo que estamos generando ahí es una demanda por créditos de carbono generados en territorio nacional. Y dicen ellos cuáles son los estándares que tuvieron que haber aprobado esos créditos de carbono. Aquí ven más o menos cuántas toneladas de dióxido de carbono están cubiertas por ese impuesto al año. En el 2022 eran 42 millones de emisiones de toneladas de dióxido de carbono. Y aquí pueden ver quiénes seleccionaron o qué porcentaje seleccionó pagar el impuesto y qué porcentaje seleccionó utilizar el mecanismo de no causación. Otro esquema es el de pago por resultados, que como bien ya conocen, es estilo el de red. Entonces lo que hace es que el financiamiento va a estar más ligado a los resultados, porque yo no recibo la plata, sino hasta el final de haber presentado el resultado que yo dije que iba a adquirir. Entonces, por medio de un contrato, digamos, yo tengo en mi bosque, nos ponemos de acuerdo hoy acá que ustedes por cada tonelada me van a pagar a mí $15, si estamos siendo optimistas. Entonces yo trabajo todo el año por cuidar mi bosquecito y al final del año llego y les digo, mire, fíjese que mi bosque absorbió 100 toneladas. Entonces ustedes me pagan los $15 por cada tonelada que yo absorbí. Un ejemplo de esto es Brasil. Brasil tiene este programa que se llama Floresta Más, que es un programa nacional de pago por servicios ambientales. Entonces ellos definen qué son estos servicios ambientales, pero en general son aquellos que van a ayudar a generar una mejoría, una conservación o una protección de la vegetación nativa. Dentro de estas actividades, ellos tienen vigilancia territorial, protección y monitoreo, combate y restauración postincendios, conservación de suelos, conservación de biodiversidad, conservación de recursos hídricos, uso de sistemas agroforestales, diferentes servicios ecosistémicos. Entonces, lo que ellos quieren es generar un mercado para este tipo de servicios que se están generando. Entonces, lo que en esencia se está haciendo es generar un mercado voluntario interno por este tipo de servicios y a pesar de que es algo voluntario, por tener unas buenas normas de regulación, o sea, buena regulación por parte del Estado, da confiabilidad en lo que se está produciendo, ¿verdad? Entonces esa es la idea, como ellos trabajar y tienen ahí varios objetivos que quieren perseguir, pero en esencia lo que buscan es que exista una nueva demanda por este tipo de servicios, pues que en esencia pueden ser créditos de carbono o no pueden serlo. O sea, porque si el servicio ecosistémico por el que estoy pagando es una reducción o una remoción de toneladas, entonces puede ser un crédito, pero si es otro tipo de servicio, no necesariamente es un crédito, pero es en esencia cómo funciona. Finalmente, tenemos los programas voluntarios de gestión de gases de efecto invernadero. Estos son, como lo dice el nombre, voluntario. Ahí está la mascotita del Perú, se llama Nono, el osito. Y estos programas lo que hacen en esencia es que van dando reconocimiento a las entidades que quieran cuantificar, reducir, neutralizar sus emisiones. Entonces el gobierno lo que hace es que da capacitación y brinda herramientas para cuantificar las emisiones de gases de efecto invernadero. En algunos de los programas son tablas de Excel, en otros programas son plataformas virtuales y el gobierno lo que hace es que va otorgando un reconocimiento por medio de sellos a las entidades que cuantificaron sus emisiones, a las que redujeron sus emisiones y a las que neutralizaron o compensaron sus emisiones. Entonces, en la etapa de neutralización, las empresas pueden ir a comprar créditos de carbono y ahí está nuevamente por medio de un programa voluntario generándose una demanda por créditos de carbono. Y al igual que en el caso de Colombia, estos programas por lo general permiten la neutralización con créditos de carbono generado en el territorio nacional. Entonces estoy asegurando que ese financiamiento se está movilizando dentro del territorio nacional. Ese es el caso del Perú. Costa Rica también tiene uno, el programa País Carbono Neutralidad.
algunos resultados que ellos han obtenido. Hay más de 200 organizaciones que participan voluntariamente en este programa. Es parte del Plan Nacional de Descarbonización de Costa Rica. Reportaron el equivalente en el 2015 al 8% de las emisiones nacionales que generaron. También ayuda a generar inversión, porque entre el 2017 y 2019 las entidades participantes invirtieron más de 14.9 millones de dólares en propias acciones de reducción, paneles solares, eficiencia energética y vehículos. Y desde el 2012 han reducido o compensado 630.716 toneladas y han removido otras casi 450.000 toneladas de dióxido de carbono equivalente. Entonces, es otra posible iniciativa que también nos va a ayudar a generar esa oferta y demanda de créditos de carbono en el territorio nacional. Aquí hay un diagramita sobre... Sí, adelante, Aida. Discúlpame, soy Gaby, perdón. Dale, Gaby, perdón. Gracias. Mira, solo es que ahí de una vez, tal vez porque estás presentando ahorita los casos voluntarios, digamos. Bueno, varias preguntas. En esos casos de los mercados nacionales, ¿existen entes validadores y verificadores nacionales que sean más baratos, digamos, para evitar los costos de Verra o cabal del Gold Standard, ¿cómo se llama? Gold Standard o el CCB? Entonces, no sé si, o sea, ¿y cómo se certifican? ¿Cómo ha sido el proceso? Si tenés conocimiento de cómo se han certificado estos entes para poder ser validadores, verificadores a nivel nacional, digamos, ¿verdad? Si reciben alguna capacitación o certificación por parte de organismos internacionales o cómo es. Es lo que te decía de las normas ISO, o sea, va a depender, porque hay muchos que critican, o sea, sí se tienen entes verificadores y validadores y alguien que te pueda llegar a vos a certificar tu proyecto de mitigación que tengas en el territorio, pero tienen que asegurarse que esos verificadores y validadores cumplan con los requisitos necesarios para que no vaya a ser un crédito chafa, por así decirlo, o sea, porque dentro del mercado hay de todo, ¿va? Tenés cosas de muy buena calidad y puedes hacer algo que no tiene muy buena calidad. Entonces, a mí como empresa, por ejemplo, si me dijeras, vamos a armar un programa voluntario de carbono neutralidad, y yo veo que no es muy robusto el proceso de certificación y todo, es un proceso largo, cuantificar, reportar y todo eso. Entonces lo voy a hacer solo si a mí me resulta en un beneficio. O sea, ese sello que me van a dar a mí de medir, de que medí mis emisiones, necesito que después me sirva para, yo no sé, o sea, algo más, de decir de verdad lo que yo estoy presentando es. Entonces, mientras más robusto sea esos entidades que participan en todos estos programas, más calidad va a tener lo que estás presentando. Pero en esencia sí existen estos entes verificadores y validadores a nivel nacional también, autorizados por el programa nuevamente. Pues sí, pues, y me imagino que igual los registros, sería interesante ver, digamos, cómo funcionan los registros a nivel de Colombia, México, porque, digamos, Guatemala ya trabajó la primera versión del reglamento para el funcionamiento del registro, ¿verdad? Pero todavía tiene algunos vacíos, entonces, digamos, sería interesante ver cómo está funcionando en otros países para poder nosotros empezar con ese tema también aquí, ¿verdad? Y otra cosa es, bueno, solo son dos preguntas más, perdón. Uno es si estos programas voluntarios con sellos, realmente cuál ha sido la experiencia. Es que yo sé que también el Ministerio de Ambiente estuvo trabajando con Rainforest Alliance, la propuesta para el artículo 19, ¿verdad? Que tiene la parte de compensación voluntaria de la ley de cambio climático, ¿verdad? Aquí, y digamos, yo a veces lo veo como que un sello, digo yo, ¿verdad? ¿Qué tanto te motiva un sello? Entonces tengo duda de si tú tenés conocimiento de cómo ha sido esta experiencia en esos países, ¿verdad? Si realmente los sellos son suficiente motivación. Mira, para mí, la verdad, no conocía mucho de los resultados, pero cuando vi este caso de Costa Rica, me pareció interesante porque o sea, aunque no estés
reduciendo ni mitigando el hecho de que las entidades empiecen a reportar, ya es un valor agregado, porque te empieza a dar esa información que después puede ayudar a alimentar el inventario, porque si vos, o sea, si el programa lo creas de una forma que pueda hablar con la contabilidad nacional, entonces empezás a tener ya más información sobre las emisiones que se están generando en los distintos sectores. Entonces, a mí en el caso de Costa Rica, solo el hecho de que hayan reportado el 8% de emisiones no es algo insignificante, pues, o sea, es un porcentaje interesante. Entonces, acá va a depender de qué tan transparente sea todo el proceso, todo el programa, porque obviamente eso siempre es, en el caso de cambio climático y contabilidad de emisiones, y especialmente en mercados de carbono, el factor de transparencia es fundamental. Entonces, qué tan transparente vaya a ser, qué tan robusto sea, o sea, qué tanto se alinea a algo que le dé confiabilidad. Por lo general, estos 6 programas, de lo que yo he visto, van ligados a las metodologías de las normas ISO. Alguien las colocó por ahí en el chat, pero van amarrados a las metodologías ISO. Y pues, entonces ahí ya te dice, es algo más confiable. Y para mí como empresa, quizás puede ser un valor agregado, o sea, hay muchas que empiezan a exportar, cada vez más empiezan a haber requisitos de reportar emisiones de las cosas que yo voy a exportar, y con el tiempo probablemente vaya a ir aumentando. Entonces es algo que me puede ayudar a mí como empresa también a decirle, mire, oiga, el programa que tiene mi país es tan bueno y tan robusto que con que yo tenga este sello tal vez me lo acepta al que le estoy exportando, ¿me entendés? Pero va a depender nuevamente de qué tan, creo yo, que tan bien diseñado está el programa, y eso sería básicamente. Sí, y mira, con eso que mencionabas de los inventarios de gases de efecto invernadero, creo que eso es clave, ¿verdad? Porque de ahí es donde puedes partir para definir qué sectores son los que, a los que les vas a poner, por ejemplo, el impuesto, o cómo vas a orientar el sistema de comercio de emisiones, ¿verdad? Todo viene de tener una fuente de información confiable. Entonces también solo como un llamado de atención, ¿verdad? De que algo importante, si el país eventualmente está pensando en este tipo de cosas, que lo principal va a ser perfeccionar los inventarios, ¿verdad? Las metodologías de los inventarios, los datos, generar datos de factores de emisión, mejorar el levantamiento de datos para tener datos de actividad, que son la base para todo esto. Entonces, sí. Eso sería. Gracias, Dani. Sí, fijo. O sea, si ves estos programas te dan todas las herramientas, que creo yo que es algo que hace falta, porque hoy por hoy medir la huella de carbono, que es un buen primer paso para empezar para cualquier acción de reducción sigue siendo carísimo, y es algo que muchas empresas del sector privado tienen que tercerizar, y eso hace que se vuelva todavía más caro, y es porque no tenemos apoyo para hacer esa contabilidad, o ni siquiera tenemos esos factores de emisión que nos pueden ayudar a hacer esos cálculos, ¿verdad? Entonces creo que pueden ser una buena forma de arrancar con cualquier otro de estos instrumentos de precio al carbono que hemos mencionado. Bueno, entonces seguimos. Esos eran en general los mecanismos que hay de instrumentos de precio al carbono. Como les decía, pueden ser obligatorios o voluntarios, o sea, el espectro es amplio, y estos son solo algunos de los ejemplos. Obviamente todo tiene el lado bueno y el lado malo, pero la opción alternativa es quedarnos como estamos y no hacer nada, y eso hoy por hoy ya no es una opción, ¿verdad? Entonces, son solo algunas de los instrumentos que tenemos dentro del listado aquel que les presenté de políticas y otro tipo de arreglos que tenemos como opción a nivel nacional. Si se usan o no, depende nuevamente de cada país. ¿Cómo están los mercados de carbono? Este es una grafiquita de este documento que presenta el Banco Mundial, que son el estado y tendencias de los precios al carbono del 2022. Ahí abajo está el link, y creo que ya le pasé la presentación a Aida, entonces Aida se las va a compartir. Pero si ustedes ven, en azul tenemos el mercado regulado, que antes era el Mecanismo de Desarrollo Limpio, el MDL. Hoy por hoy representa el 11% de los mercados de carbono, que no es mucho, y la verdad es que como ya terminó el periodo de cumplimiento del protocolo de Kioto, el MDL en esencia va a desaparecer. Ahorita vamos a pasar al mundo del artículo 6. Algunos dicen que la claridad en las reglas del artículo 6, o cuando entre en operación este mecanismo, puede que genere más demanda del mercado regulado. No hay certeza de eso todavía, es algo que iremos viendo. En moradito pueden ver el mercado voluntario de carbono, los mecanismos independientes.
el registro de mayor, o sea, que más créditos genera es Verra o el Verified Carbon Standard, VCS, que abarca el 62% de los créditos que se generan en el mercado voluntario. Le sigue Gold Standard, que es otro de esos estándares que hay, el 9%, y después están estos otros dos que aparecen también, que es el Climate Action Reserve y el American Carbon Registry. Y madre, se me olvidaron los colores. En rosado tenemos algunos de los mecanismos domésticos, como los programas de compensación de Taiwán, California y Australia, que también abarcan otro porcentaje. Pero si ven, hay una tendencia creciente. Esto lo que nos está diciendo es que la demanda de créditos de carbono va en aumento. Por lo general, y la tendencia que se ha observado, hay más demanda por créditos generados por soluciones basadas en la naturaleza. O sea, proyectos que están enfocados en remoción de emisiones. Esos son los que más atractivos son en el mercado hoy por hoy. ¿De dónde sale esa demanda? De empresas del sector privado que han adquirido compromisos voluntarios, que cada vez son más. Aquí hay un diagrama general de los mercados de carbono en donde podemos ver la división, y acá ya nos estamos yendo al mundo internacional. O sea, lo que habíamos hablado hasta ahorita era creo que ya estamos sobre el tiempo, Aida, si no estoy mal. Dani, son las 3:10, pero yo creo que si quiere nos podemos tener una sesión 2, o sea, eso va para largo, Dani. Entonces, no sé si le parece si vamos 10 minutos y hacemos preguntas y seguimos en la siguiente sesión, Dani, porque esto va para largo, ¿le parece? Va, démosle. 10 minutos más, vamos a preguntas. Gracias. Súper, aquí me voy yo timeando, no se preocupe, a las 20 me callo. Va, entonces, tenemos los mecanismos que se pueden diseñar a nivel nacional. Ahí el ente regulador, o sea, el gobierno es el que va a decidir cuáles van a ser las reglas del juego, porque esos mecanismos van a responder a prioridades o necesidades muy específicas. Entonces, si por ejemplo para mí como país, yo lo que quiero es movilizar financiamiento hacia protección de zonas marino-costeras, en vez de habilitar créditos de todo el espectro, digo, mire, acá los créditos que puedo usar son los créditos generados por las zonas marino-costeras. Entonces ahí empiezo a generar oferta y demanda. O tengo ciertos sectores que son los más emisores, entonces me quiero enfocar en que se reduzcan ahí, entonces voy a ir diseñando estos marcos, o sea, estos instrumentos dependiendo del objetivo que yo quiero que cumplan a nivel nacional. Eso es en lo que vimos hasta ahorita. Pero a nivel internacional también han surgido distintos mercados de carbono que surgen con objetivos puntuales también que tienen que cumplir. Veamos primero el que se crea bajo la Convención Marco. A este lo van a escuchar como el mercado regulado o el mercado oficial. Esos son algunos de los nombres que se le dan y en esencia se divide en dos etapas diferentes. La etapa del Protocolo de Kioto y la etapa del Acuerdo de París. Entonces, durante la época de Kioto, a los países anexo 1 se les dijo, miren señores, ustedes tienen que reducir emisiones y tenían un monto de emisiones que tenían que reducir. O sea, tenían básicamente un techo, no se podían pasar de las emisiones generadas en no sé qué año. Entonces, le dicen, mira, vos tenés que hacer esto. Estoy restringiendo la cantidad de emisiones que el país puede generar, pero te voy a introducir algunos mecanismos de flexibilidad para que puedas llegar a las metas que te di. Bajo el Protocolo de Kioto se crean 3 mecanismos de flexibilidad. El primero es el mecanismo de desarrollo limpio, el segundo es la implementación conjunta y el tercero son los sistemas de comercio de emisiones en donde los países, como tenían un techo, podían comercializarse entre ellos. Entonces, este era por los permisos que tenían ya de los compromisos de Kioto, o sea, los sistemas de comercio de emisiones. La implementación conjunta eran 2 países que en esencia se ponían de acuerdo sobre un proyecto de mitigación y se ponían de acuerdo sobre cómo iba a fluir el financiamiento y a quién iban a pertenecer las reducciones de emisiones. Y en el caso del MDL, lo que se buscaba y fue creado específicamente para movilizar financiamiento de los países anexo 1 hacia los países no anexo 1 o los países en vías de desarrollo. Y por eso es que nosotros como Guatemala pudimos generar proyectos bajo el MDL. Lo que pasó con el Protocolo de Kioto y el mercado de Kioto fue que China e India entraron como países
no anexo 1. Entonces podían generar proyectos de mitigación. Lo que pasó fue que se inundó el mercado de créditos de carbono y entonces, por las leyes de oferta y demanda, tengo un exceso de oferta y poca demanda, los precios se van a ir por los suelos. Entonces no salía rentable el proceso de registrar un proyecto y hubo muchos proyectos que se quedaron con esos créditos que no fueron pagados bien. Pero hubo algunas empresas del sector privado que utilizaron estos créditos del mecanismo del MDL para sus propias metas voluntarias. Entonces hay una especie de traslape entre estos dos universos. Ahora estamos en el mundo del Acuerdo de París. Aquí cambian totalmente las reglas del juego porque todos tenemos una NDC, todos tenemos una meta. Y al igual que en el protocolo de Kioto, estas metas también son, o sea, nos comprometimos, ¿verdad? Son hasta cierto punto obligatorias, diríamos, ¿verdad? Entonces nos están diciendo, mire, sí, tiene estas metas obligatorias, pero le voy a dar opciones para que usted pueda cumplir su meta o para que usted pueda aumentar su ambición de mitigación. Entonces el artículo 6 del Acuerdo de París genera 3 mecanismos para apoyar a los países a cumplir sus metas de la NDC. El primer mecanismo está dado por el párrafo 6. O sea, el párrafo 2 del artículo 6, el 6.2, y se les llaman los enfoques cooperativos. Los enfoques cooperativos lo que son es que permiten que los países colaboren para intercambiarse resultados de mitigación de transferencia internacional, que son los famosos ITMOs. Si se meten a leer, los van a buscar como ITMOs. Internationally Transferred Mitigation Outcomes. Eso es lo que están intercambiando los países. Un ejemplo, Suiza y creo que fue Chile, si no estoy mal, se pusieron de acuerdo para reducir las emisiones, porque hay pilotos de o sea, el artículo 6 todavía no está en operación, pero como ya se tenía el texto de París y más o menos algunas luces de cómo iba a quedar la decisión, empezaron a haber pilotos y hay de Suiza y Chile, creo yo, que se pusieron de acuerdo por medio de un acuerdo bilateral y Suiza da financiamiento, Chile implementa un programa de reducción de emisiones que se generan creo que eran residuos sólidos, si no estoy mal. Entonces, esas emisiones que se redujeron, Chile se las vende a Suiza y Suiza lo va a utilizar para su NDC, porque Suiza quiere reducir 50% de sus emisiones, pero puede reducir solo 37.5 con la tecnología que hay disponible hoy por hoy. Entonces ese 12.5 lo va a ir a comprar a los otros países. Entonces así es como se empieza a generar un enfoque cooperativo. Luego tenemos el artículo 4 que nos da la creación, el párrafo 4, artículo 6, o sea, el 6.4, que lo van a oír como el mecanismo del 6.4, que en esencia es un mecanismo centralizado de acreditación. Entonces, yo como desarrollador de proyecto puedo ir con la Convención Marcos y sigo todas las reglas establecidas por el 6.4 y registrar mi proyecto para generar ITMOs y después los puedo vender para otro país que quiera cumplir con su NDC. Estos dos, el 6.2 y el 6.4, son mecanismos de mercado porque estamos intercambiando estos resultados de mitigación y estamos obviamente obteniendo un beneficio económico por la venta. Aquí empiezan a surgir otros temas que antes no se tenían. ¿Cómo vamos a reflejar estas transacciones dentro de las contabilidades de todos los países? Entonces, la participación de los países aquí ya no es tan sencilla. O sea, en el mecanismo de desarrollo limpio era financiamiento gratuito que llegaba a los países en vías de desarrollo. Hoy por hoy no, porque tiene un costo de oportunidad. Entonces, hay que ver, o sea, tienen que llevar todo ese proceso de lo que se llaman ajustes correspondientes para asegurar que estas transacciones se vean reflejadas tanto en la parte que está vendiendo resultados de mitigación como en la parte que lo está comprando. Pueden ser una buena opción para financiar las metas condicionales de las NDCs. Y finalmente tenemos el 6.8, que lo que nos da son enfoques de no mercado en donde permite que las partes colaboren para generar, o sea, para cumplir sus metas de la NDC. Paralelo a ese mercado regulado, ha existido siempre el mercado voluntario de carbono. Ese surge porque hay varias empresas o actores del sector privado que han establecido metas voluntarias de mitigación. Ahí ven algunos de los pactos que hay. Este es el Climate Neutral Now, que es de las Naciones Unidas, The Climate Pledge, que creo que lo impulsó Amazon, está toda esa, el Science Based Targets Initiative, que es otra forma en la que los
los actores van adquiriendo compromisos. Y tenemos los estándares, que son los que certifican proyectos de reducción o remoción para generar créditos que estas empresas que tienen compromisos voluntarios utilizan para presentar que llegaron a la meta. Entonces, así es como funciona en esencia el mercado de carbono internacional. Estos son los actores que tenemos y así es como se dividen en esas dos esferas, el mercado regulado y el mercado voluntario. Cada uno de estos obviamente tiene sus diferentes reglas, diferentes dinámicas y nos quedamos aquí por hoy porque ya no tenemos tiempo. Yo traía una pequeña encuesta que les voy a compartir para que la llenen cuando tengan chance, porque la idea que habíamos hablado inicialmente con Aida era de ver si continuábamos con más de este tipo de sesiones para ir conociendo más de este universo de los mercados de carbono. Solo el artículo 6 es algo extensísimo que hay que empezar a conocer, pero les voy a dejar el link de la encuesta si la pueden llenar cuando tengan chance. Yo después me encargo de sistematizar los resultados y de mandárselos a Aida. Gracias. Entonces, básicamente, Dani, este es como para... no me parece, estoy tratando... bueno. Ok. No, ya lo entendí. Así pues es como para saber cómo será mejor llevarla a cabo, ¿verdad, Dani? Sí, básicamente lo que pasa es que, mire, o sea, yo ahorita estos temas son amplísimos, entonces podemos, o sea, yo con mucho gusto puedo hacer una propuesta de los contenidos con base a lo que reciba de esto. O sea, ahorita ya se llevaron una idea. Cada uno de estos temas los podemos explorar con más detenimiento, respondiendo a algunas de las preguntas. Creo que ya teníamos el tema de red, este tema de verificadores y validadores, entonces podemos organizar, no sé, una serie de capacitaciones sobre estos temas, pero lo que me interesa saber es cómo les funciona mejor, porque lo podemos hacer virtual o presencial, podemos planificarlo por dosis, o sea, irlo haciendo 2 horas cada día, o yo no sé cómo, es de seguido, o lo planificamos a lo largo del tiempo. Entonces, ahí más o menos coloqué yo una serie de opciones para que la propuesta ya vaya más aterrizada a lo que funcione para la mayoría. Gracias, Dani. Sí, la verdad que les pedimos que por fin llenen la encuesta porque eso nos va a servir de cómo podemos seguir adelante. No sé si alguna duda por el momento, sé que hay muchísimas dudas, comentarios. Mario, adelante. Está en mute. Tal vez mientras... Listo. Bueno, al final, interesantísimo, muchas gracias. Yo la pregunta que tengo, al final, no lo vamos a hacer hoy, pero vale la pena es, ¿dónde está el negocio para Guatemala? ¿Cuáles son los negocios reales que podemos hacer? Porque yo lo he dicho y me ha caído en este grupo incluso, que nuestro negocio no lo estamos enfocando bien. Nosotros casi no emitimos nada, estamos midiendo un montón de cosas. Digo, miren, hoy estamos recibiendo las causas del efecto de cambio climático y la estamos pagando caro. Cada vez que hay tormentas y todo, estamos recibiendo toda esa factura que no es nuestra. Entonces, ¿cuál es el negocio para el país? Esa sería una de mis preguntas para las próximas reuniones. ¿Y qué otros negocios se pueden hacer para Guate? Porque hay un montón de opciones. Pero ya concretar, ¿verdad? Básicamente. Gracias. Gracias, Mario. Vamos a traer en el wishlist ahí. Gracias. Adelante, Juan Ramón. Muchas gracias. Buenas tardes y gracias, Daniela, por mostrarnos estos conocimientos. Creo que son muy válidos para conocer las realidades de otros países. Sin embargo, yo tengo unos comentarios que van muy sobre la línea cabalmente de lo que acaba de mencionar Mario y también mencionó Ludwig, para que lo tomemos en cuenta, porque no se trata de copiar realidades cuando no son realidades similares en el caso de Guatemala. Para empezar, empecemos a analizar PIB, ¿verdad? Porque cuando hablamos de cambio climático, inmediatamente hay que entender que hay que ver una dinámica también económica. Entonces, también analicemos, por favor, los PIBs, porque al final, el que termina pagando las emisiones es el consumidor final. No es la empresa, no es el gobierno. Somos todos, incluyendo el niño que vive todavía en una casa de piso de tierra o un niño que está ahorita inundándose por las acciones del cambio climático. Ellos son los que van a pagar el cambio climático y somos todos, pues. No es el gobierno o las empresas, para que tengamos esa claridad y también que enfoquemos los PIBs. También la realidad es, hay dos verdades siempre, ¿verdad? El caso de Costa Rica, yo les acabo de enviar ahí una noticia que salió hace unas semanas que
ojalá la lean, que no es la realidad que muestra muchas veces, ¿verdad? Hay siempre dos realidades y es bueno escuchar ambas para tener una neutralidad en las decisiones, ¿verdad? No solo se trata de copiar esquemas, sino de ver varias realidades y ver cuál es la que mejor nos funciona. Estoy 100% de acuerdo con lo que menciona Mario, de que si empezamos a ver nuestra realidad, nuestro gran problema se llama cambio de uso de la tierra. ¿Qué tiene que ver esto con ponerle un impuesto al carbono, a los combustibles? No tiene ningún sentido. Así nosotros lográramos ser carbono neutral desde esa perspectiva, los debates del clima nos van a seguir llegando, ¿verdad? Y lo estamos viviendo actualmente. Entonces hay que tener una lógica y por eso es que nosotros siempre decimos tenemos que enfocarnos más en adaptación o, como bien decía Mario, voltearnos y decirle a los demás países desarrollados, miren, tienen que pagarnos porque derivado de lo que ustedes están produciendo, que sí son emisiones totalmente amplias con relación a lo que hace Guatemala, nosotros estamos sufriendo los embates. De hecho, lo menciona claramente el Acuerdo de París, ¿verdad? Y entonces tendremos que tener claridad de lo que estamos haciendo. Adicionalmente, ese es un comentario muy personal, conforme a lo que yo he leído. Recién acabo de comprar el libro de esta Naomi Klein, que se llama En Llamas, y eso que ya tiene una ideología 100% de izquierda. Ella misma menciona que el tema de el pago de compensaciones por emisiones no ha sido una metodología adecuada, porque las emisiones han venido subiendo. El 2010 al 2030 hay una proyección de que suben un 16%, entonces no le veo ningún sentido a esta dinámica, que obviamente es una conversación de países desarrollados en la cual no me voy a meter, ¿verdad? Porque ya es otra realidad distinta, es una economía distinta, PIBs totalmente distintos, pero solo para que lo tomemos en consideración. Solamente gracias. Gracias, San Ramón. Sí, la verdad que yo creo que es bien importante ver como que todas las aristas y sobre todo entender cuál es el potencial para Guatemala, ¿verdad, Dani? Eso como que es bien importante. Y yo también, siendo como que intermedia, ¿verdad? Ustedes al final no podremos seguir como estamos, como decía Dani, ¿verdad? O sea, ahí tenemos que hacer algo, el tema es que tratarlo de hacerlo lo menos que nos afecte. También concuerdo de que al final que pagamos el pato, pagamos todo lo que son los créditos, pues somos los consumidores finales. Sí, los que puedan encender la cámara les voy a agradecer porque estamos llevando como que registro de las sesiones. Por favor, si alguien puede encender su cámara, les voy a agradecer, así tomamos la foto. Les vamos a mandar la minuta, bueno, más que todo la presentación, ¿sí? El formulario, por favor, para que lo puedan llenar. Y Dani, yo le pedía que, bueno, en noviembre no podemos tener sesión, ¿verdad, Dani? Usted va a estar allá. Entonces, o no va a poder haber presentación en noviembre, ni en diciembre, porque sería noviembre, ¿verdad? Entonces, yo creo que no va a haber sesión, ¿verdad, Dani? ¿O qué hacemos, Gaby? Usted se puede encargar porque no sé, yo no sé si va a estar o no voy a estar. ¿Qué pensamos? ¿Qué hacemos, Gaby? Yo me podría encargar, digamos, de coordinar la reunión y demás, pero como Dani va a estar en la COP, me imagino que para ella va a ser súper complicado con la agenda que se lleva ya de corrida. No creo que Dani vaya a tener cabeza para conectarse con nosotros, ¿verdad? No sé, porque prácticamente sería entonces casi suspender las actividades ya este año y pasarnos hasta enero, lo veo poco O la lejos. otra, Dani, ¿cómo ve usted que nos podamos reunir la última semana de noviembre? Solo para terminar por lo menos la introducción. ¿Cómo les parece? A mí me queda bien, pero no sé cómo están los demás. Y ahí ya pudiera traer el reporte de lo que pasó en la COP en el tema del artículo 6 en particular. Yo para no dejarlo aquí hasta en enero, ¿verdad? Ustedes. Lo ideal sería el próximo lunes para estar en caliente esto. Es que son temas, es casi hablar otro idioma, esto es un relajo, pero... Esa es otra opción, ¿verdad? Si quieren, votemos, que lo podamos tener el 24, ¿verdad? O el 31 de octubre, o nos vamos a finales de noviembre. Votemos, ¿qué piensan? Finales de noviembre, digo yo que puede ser. Va. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Marco. Porque una opción Hola. podría ser, digamos, el 24, tener la otra sesión con Dani para terminar de entender el artículo 6 y luego a finales de noviembre podamos entender bien, digamos, lo que Dani nos va a reportar, porque nos va a venir a contar lo que pasó en la COP, pero creo que sí es importante tal vez tener el conocimiento previo, ¿verdad? De qué consiste esos 3 mecanismos bajo el artículo 6. Pudiera ser el 31, es que 24 no puedo. Apoyo la moción de que sea octubre ahorita,
Sí, por mí. Bueno, démosle Complementar, 31. complementar lo de hoy, porque si no se nos va a olvidar. Hacemos resumen. Voy a tomar la foto a la 1, a las 2. Y a las... Espérense, voy a encender mi cámara. Dele pues. La culpa la tienen los ganaderos, dice el licenciado Martín Martínez del MAG. Ah, sí. Sí, estos ganaderos, qué bárbaros, qué bárbaros. 1, 2 y 3. Gracias. Entonces, si quieren que vamos para el 31 de octubre, por favor, Sí. llenen la encuesta. Pero este día no es Halloween, ¿no? Sí, pero Bien, igual, ese día así, sí cuente. te vale disfrazado. No se disfrazan de algo, ¿no? No, Ese día ya no, cuente. ya escogí mi disfraz. Vamos a disfrazar de una tonelada de CO2 equivalente. Usted quiere ir a asustar gente. Bueno, pues ahí estamos para el 31 de octubre y les mandamos Excelente. todo para que no se nos olvide. Muy amables, que pasen. Gracias, Gracias. Dani, muy amable. Gracias. Dani, Gracias, Feliz día a todos. Gracias, Gracias muy por su amable. atención y Gracias. chao.